¿Cómo están? Son las 5:56 de la mañana ya de este lunes 15 de septiembre. Arrancamos una nueva semana informativa aquí en 24 horas en la comunidad. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. ¿Qué tal, Valeria, amigos? Excelente inicio de semana. Como siempre, es un gusto acompañarlos. Vamos de inmediato con los titulares. Nuestros equipos periodísticos están desplegados y listos para informarnos. La vemos en pantalla a Paula Cuna. Ella se encuentra en la terminal terrestre de Guayaquil, en los exteriores más bien, para ver el movimiento del transporte público a esta hora, luego de que el gobierno eliminara el subsidio al diésel y también, en teoría, se haya suspendido cualquier tipo de movilización hasta este momento. Vamos de inmediato con tu avance, compañeras. Muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos, Valerie? Muy buenos días, buen inicio de semana, 5:56 de la mañana y efectivamente nosotros estamos en la terminal terrestre de Guayaquil, aquí justamente donde ustedes pueden visualizar que a esta hora de la mañana muchos buses, parte del transporte urbano, ya se están preparando para salir recogiendo pasajeros tras la decisión del gobierno, ya que el 13 de septiembre de 2025 los ecuatorianos amanecieron con un nuevo precio del diésel que se utiliza para el transporte tras la eliminación del subsidio mediante el decreto 126 del presidente Daniel Noboa. Una vez que sucede esta decisión, se empezaron a presentar todo tipo de respuestas, especialmente de los dirigentes del transporte masivo urbano, quienes hablaban acerca de la paralización en muchas provincias del país respecto a este tema. En cuanto a lo que sucede aquí en la ciudad de Guayaquil, nosotros podemos visualizar a esta hora de la mañana que sí hay unidades aquí en la terminal terrestre de Guayaquil operando con normalidad. Pero ojo, el día de ayer ellos tuvieron una mesa técnica, han estado reuniéndose también. Según la última información que tenemos es que habrían llegado a un consenso, sobre todo aquí en la ciudad de Guayaquil. Recordemos que ya existía uno en Pichincha. Acá en la ciudad de Guayaquil habrían llegado a un consenso con los transportistas que hasta la noche de ayer habían pensado en suspender, en paralizar cualquier tipo de actividad aquí en Guayaquil. Sin embargo, podemos ver que a esta hora de la mañana, según me reportan, en otras partes sí hay unidades, pero menos de las habituales. Más adelante le tendremos toda la información y los detalles acerca de esta paralización o no paralización que realizan los transportistas en la ciudad de Guayaquil. Buenos días. Bien, gracias, Paula. Más adelante iremos con el desarrollo de las noticias. Lo importante es conocer que parte del transporte público de la ciudad que presta servicio está operando a esta hora de la mañana, 5:58. Vamos a ver cómo se desarrolla la jornada en las próximas horas. Pero ¿qué pasa en otras provincias? Vamos a revisarlo a continuación. La Federación de Transportistas Terrestres de Pichincha suspendieron la paralización de actividades prevista para hoy lunes tras la decisión de eliminar el subsidio del diésel. Esto luego de una reunión de más de 3 horas con autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT. El representante del gremio de transporte, Luis Aro, señaló que el levantamiento de la medida es temporal hasta ver resultados de las mesas técnicas en los próximos 30 días. Sin embargo, otros gremios como la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas, FETUC, y la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, FENACOTIP, desarrollarán asambleas entre sus integrantes este lunes, hoy, para definir sus posturas frente a este incremento del IVA, del diésel, que ha pasado de $1.80 el galón a $2.80, a propósito de una medida tomada por el Ejecutivo, que ha ofrecido un paquete de compensaciones a la transportación para evitar que se paralice. Hay expectativa entre los habitantes de la Tacunga en Cotopaxi por el traslado temporal de las autoridades de la función ejecutiva a esa localidad. El presidente Daniel Noboa adoptó esta decisión mediante decreto ejecutivo número 127 para garantizar la gobernabilidad y mantener un diálogo directo con la ciudadanía. Una de las primeras actividades que se desarrollará en la gobernación de Cotopaxi es la acostumbrada rueda de prensa de los lunes de la portavoz oficial de Carondelet, Carolina Jaramillo, mientras los ciudadanos esperan con este traslado se resuelvan los temas pendientes de las comunidades de esta provincia. A través de un decreto ejecutivo y luego de adoptar el incremento del diésel, Carondelet se ha movilizado a la Tacunga, Cotopaxi, mientras que la vicepresidencia de la República ha sido trasladada a Otavalo, provincia de Imbabura, de donde se va a despachar. Decíamos, un dato importante, la rueda de prensa de todos los lunes esta vez no será en Carondelet, sino en la gobernación de Cotopaxi, cuyas imágenes compartimos con usted.
6:00 a.m. y con el anuncio de la eliminación del subsidio al diésel, el gobierno implementó una serie de compensaciones, lo decíamos, al sector de la transportación, así como al agrícola. Además, las autoridades del Ejecutivo garantizaron que el precio del pasaje no subirá. Que los transportistas registrados accederán a una compensación desde este mismo lunes tras la eliminación del subsidio al diésel, es lo que afirmó el ministro de Transporte, Roberto Luque, quien en un corto video explicó el proceso de compensación habilitado para más de 23,000 conductores. Ya tenemos los primeros registrados por la eliminación del subsidio al diésel. Todos ellos van a recibir su primer pago este día lunes. El registro es permanente y va a haber cortes todos los miércoles para pagos los jueves y todos los domingos para pagos los días lunes hasta llegar al mes de octubre. Esto tras el sorpresivo anuncio realizado el viernes. 4 ministros fueron el rostro para informar sobre la eliminación del subsidio al diésel, el mismo que antes costaba $1.80 y ahora costará $1 más, es decir, 2,80. Lo que no significa, dicen, que los pasajes subirán. El pasaje no subirá ni un solo centavo. ¿Cómo logramos esto? 23.300 choferes de la modalidad de transporte de pasajeros recibirán un monto monetario de entre $400 a $1,000 mensuales. Una medida que por años representó más de $1,000 millones anuales para el Estado y que además alimentaba el contrabando, explican las autoridades. Que desviaba gran parte de los recursos al contrabando, a mafias como la minería ilegal. Seguir llenando esa tubería rota era debilitar las cuentas del país. Además, anunciaron la ampliación del bono de desarrollo humano, la devolución del IVA a adultos mayores y apoyo para campesinos y pescadores. Trabajadora de nuestro campo y nuestro mar. Para ustedes, la conexión directa tiene nombre y fecha. Se llama Bono Raíces. Y es este 15 de septiembre, 100,000 de ustedes recibirán $1,000 directos en su cuenta. La medida rige desde las 0 horas del 13 de septiembre hasta el 11 de diciembre de este año. Posterior a este periodo, el precio aumentará o disminuirá en función de los precios internacionales. Bridget Mancheno, Teleamazonas. Y transportistas del Ecuador se reunirán este lunes en Santo Domingo de los Áchilas para analizar la eliminación del subsidio al diésel y definir su postura. Mientras el sector productivo del país cataloga la medida como positiva. En las gasolineras del país, desde las 0 horas del sábado 13 de septiembre, se exhibe el nuevo valor del galón de diésel que pasó de $1.80 a $2.80. La decisión inmediatamente provocó que la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, FENACOTIP, convoque a una asamblea general el día lunes 15 de septiembre en Santo Domingo de los Áchilas para analizar el tema y adoptar las medidas que sean pertinentes. En el comunicado se solicita que el presidente suspenda de manera inmediata la vigencia y ejecución de los decretos y hace un llamado a no registrarse en el enlace que ha sido remitido por el ministerio. Además, se conoció que los agremiados a la FENACOTIP no suspenderán sus actividades hasta conocer la respuesta a la postura que presentarán al Ejecutivo. Otros sectores que también se expresaron a través de comunicados fueron los comerciales, empresariales e industriales del país. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Quito considera que la eliminación del subsidio es una medida acertada para el contexto que atraviesa el país y que contribuye al ordenamiento de las finanzas públicas. La Cámara de Comercio de Guayaquil comparte criterio, pues la decisión para ellos permite direccionar recursos hacia otras prioridades básicas y reduce la necesidad de endeudamiento. A la par está la postura de la Cámara de Comercio de Cuenca, mientras la Cámara de Industrias de Guayaquil destaca que la medida permitirá construir un entorno económico más transparente, reducir riesgos fiscales y dar mayor certidumbre a la inversión privada. Erika Vera, Teleamazonas. Bien, son las reacciones. Ahora vamos a exteriores, a la terminal terrestre de Guayaquil, donde Paula Kuhn, la veíamos más temprano, le sigue el pulso al movimiento del transporte público en este lugar. Ella decía, hay unidades, pero en menor número que lo habitual. Cuéntanos más, compañera. Vemos que las personas van subiendo y bajándose de los buses. Adelante. ¿Qué
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Así es, como ya lo decíamos, estamos en la terminal terrestre de Guayaquil para visualizar cómo está el panorama tras el anuncio del gobierno de la eliminación del subsidio diésel y también el anuncio de ciertas entidades acerca de la posible paralización de buses. Ya sabíamos que en Pichincha no va a ocurrir, que se llegó a un acuerdo. Luego se presentaban en distintos comunicados, por ejemplo, de la FETUC, que decía que iban a tener paralización también los buses aquí en la ciudad de Guayaquil, por lo menos, pero ya a esta hora de la mañana vemos que todo está funcionando con normalidad. Se nos han acercado personas a preguntarnos, bueno, ¿van a haber unidades? ¿No van a haber unidades? Veo que sí hay buses, muchas personas también contentas porque tienen que movilizarse hacia el trabajo y estaban todavía con la incógnita de qué era lo que iba a pasar. Y es que, bueno, se hablaba mucho acerca de la suspensión de la paralización allá en Pichincha, que ellos iban a trabajar con normalidad, pero no se sabía nada acerca de Guayas, específicamente de Guayaquil. Bueno, el día de ayer, varias horas duró la reunión que mantuvo el ministro Luque con los transportistas. Ellos se reunieron allá en el gobierno zonal. Eso de las 7 de la noche, más o menos, ya para las 10 de la noche tenían una decisión y según lo que él conversaba con los medios de comunicación, él hablaba acerca de esta posible paralización de la que se hablaba aquí en Guayaquil. No va a ocurrir. Finalmente se llegó a un consenso, ellos en esa mesa técnica hablaron acerca de la paralización, no va a ocurrir, de la alza del pasaje tampoco va a ocurrir y bueno, acá en Guayaquil también los transportistas pueden ser parte de este bono que va a entregar el gobierno para un poco alivianar toda la situación sobre el aumento del precio del diésel tras la eliminación del subsidio, que recordemos que, bueno, tiene una alza significativa. Su consecuencia del alza de precio es que llegue a costar $2.80 por galón, que era justamente por lo que los transportistas iban a realizar esta paralización a nivel nacional. Sin embargo, ya se sabía que Pichincha no va a ocurrir y ahora, tras las últimas palabras que ofreció Roberto Luque, sabemos que acá en Guayaquil todo va a funcionar con normalidad aparentemente. Yo antes les mencionaba que habían menos unidades aquí en la terminal terrestre. Yo veo las que normalmente operan, sin embargo me llega información de que en otros puntos de la ciudad no están pasando con regularidad. Ahora, ¿qué sucede? Ayer que mantuvieron la reunión, parece que hay una pugna interna dentro de los entes que manejan a los transportistas, de los que están a la cabeza de ellos, y por ende ayer que tuvieron la reunión justamente Roberto Luque con los transportistas, hubo cierto representante que no pudo ingresar a esta reunión, este representante que también está a cargo de ciertas unidades de transporte urbano, y entonces es por esto que se hablaba acerca de la reducción o de la falta de algunas de estas unidades. Sin embargo, la persona que sí pudo ingresar a la reunión tuvo ya finalmente este consenso, vamos a llamarlo así, con el gobierno, y finalmente es por eso que hoy, este lunes 15 de septiembre de 2025, sí están trabajando y tampoco vemos que exista algún tipo de paralización en la ciudad de Guayaquil. Todas estas decisiones tras el anuncio del gobierno de, por supuesto, lo que yo ya les mencionaba, de la eliminación del subsidio y, por supuesto, el aumento del precio del diésel por galón, que termina siendo de 2,80. Pero usted lo está visualizando en pantalla en este momento, en vivo, para que vea a las personas que están saliendo a trabajar, que estaban bastante preocupadas acerca de esta situación. Muchas personas me preguntaban, bueno, ¿qué tengo que hacer? Si tengo que viajar, tengo que movilizarme a mi trabajo, tengo que ir tal vez a las unidades educativas a dejar a mis hijos. Usted está observando en pantalla que sí va a pasar su bus y que están trabajando con normalidad, como lo hacen todos los días. Aquí en la terminal terrestre de Guayaquil cada vez son más los buses que llegan. Hubo personas que tomaron precauciones. Ya ayer habían personas que me decían, ¿saben qué? Voy a viajar desde ayer por si acaso llegue a ocurrir algo. Sin embargo, podemos ver que la gente está pudiendo transportarse con normalidad en los buses aquí en la ciudad de Guayaquil. Buenas noticias, en todo caso, para la gente trabajadora que se levanta en esta jornada de lunes
para poder movilizarse. En cuanto al consenso, sí se llegó a uno aquí en la ciudad de Guayaquil y esperemos que se mantenga de esa manera. Hablaron de, entre otros temas, en lo que yo ya les mencionaba, no va a haber tampoco alza del pasaje para la gente que lo estaba preguntando, así que salga de su casa con total normalidad en esta jornada de lunes. Buenos días. Bien, gracias, Paula. Este es el panorama. Oportuna información para que la ciudadanía que no ha salido todavía de casa sepa lo que se va a encontrar en las calles. Por lo pronto, el servicio de transporte urbano se desarrolla sin ningún tipo de inconveniente. Ese es el panorama en los exteriores de la terminal terrestre de Guayaquil, en medio del alza del precio del diésel, resuelto a través de decreto ejecutivo. Una medida necesaria. La mayoría de economistas coinciden que sí. El desafío ahora por parte del gobierno nacional va a ser que las compensaciones que se han ofrecido lleguen de forma oportuna y que se controle la especulación, cosa que ha ocurrido cada vez que esto se ha intentado. En el 2019, en el 2022, todas las gobernaciones del país deberían estar activadas de inmediato para que llegue la información justa y suficiente a los ciudadanos y para evitar que se especule con este escenario. Por lo pronto, la normalidad es la constante en el puerto principal. Así empieza esta semana, 15 de septiembre, 6 de la mañana con 11 minutos. Y ahora es momento de revisar el pronóstico del tiempo mientras observamos esta interesante panorámica que nos brinda nuestro dron 24 horas de cómo amanece Guayaquil en esta jornada de lunes. Es el centro de la ciudad y vemos como sí, parcialmente nublado por un cielo que comienza a despejarse, se empieza a poner celeste y eso tal vez podría dar luces de que tendremos un sol bastante intenso como ha sido la constante en estos últimos días en el puerto principal. 23 grados centígrados por el momento en temperatura, pero vamos a revisar a continuación qué pasará por horarios durante toda esta jornada. Vamos a ver entonces la primera franja que nos muestra que de 8 a 11 de la mañana tendremos un cielo parcialmente nublado con una temperatura de 25 grados centígrados. De 12 del día a 5 de la tarde seguiremos con esta misma tónica. Recuerde que el sol igual puede salir en ocasiones pese a la nubosidad, 29 grados centígrados en temperatura. Y finalmente, de 6 a 10 de la noche, en cambio, un cielo nublado y 25 grados centígrados en temperatura. 6 de la mañana, 23 minutos. Estamos de vuelta con más información, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos, en la provincia de Santa Elena se registraron 3 muertes violentas el fin de semana con pocas horas de diferencia. Entre las víctimas se encuentra el hijo de un concejal de La Libertad. 3 muertes violentas se registraron en menos de 2 horas durante la noche del sábado 13 de septiembre en la provincia de Santa Elena. Marino Carriel, hijo del concejal del cantón La Libertad del mismo nombre, fue acribillado dentro de un asadero, lo que causó conmoción entre quienes transitaban por el sector. Carriel laboraba como funcionario público en el municipio de Salinas. Las causas de su ataque son desconocidas. Policía Nacional, vamos a continuar levantando información, vamos a tratar de intervenir para darle una mejor percepción de seguridad ciudadana y el único fin es contrarrestar y reducir el índice delictual. Minutos antes, en otro comedor del mismo cantón, 2 sicarios a bordo de una motocicleta arrebataron la vida de un ciudadano con cerca de 13 disparos. La policía está tras la pista de los autores intelectuales y materiales de estas muertes violentas. En lo que va de este 2025, esta provincia registra 132 muertes a mano armada, causando en la comunidad miedo y zozobra. En Santa Elena, 1000 y pico, Teleamazonas. Desde la mañana con 25 minutos, vamos a exteriores. Esta madrugada se reportó una balacera cerca del estadio Capwell que dejó varias personas asesinadas. Vamos por el detalle de lo sucedido con nuestra compañera Macarena Larrea, quien sigue este caso de cerca. Adelante, Macarena. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos, Valery. 6 de la mañana con 25 minutos. Esto sucedió exactamente en José Mascote y La A, en el sector de Cristo de Consuelo. Exactamente en esta licorería en que nosotros podemos verla. Supuestamente lo que se conoce hasta el momento es que habían 7 personas que estaban libando en esta licorería,
vino la Policía Nacional, los sacó de esta licorería, les dijo que no podían estar libando aquí en la calle, en plena vereda, la verdad. Y luego de que se fue la Policía Nacional, estas personas regresaron y fue justo en el momento en el que delincuentes a bordo de una moto llegaron y dispararon contra estas 7 personas. El resultado de esto es una persona que fue totalmente asesinada aquí en el sitio y los demás fueron llevados a casas de salud. 2 fallecieron dentro de las casas de salud, es decir, hay 3 asesinados y 4 heridos. Aquí en el lugar donde estamos realmente hay bastante zozobra, inclusive si me acompaña la cámara, hay todavía aquí manchas de sangre de lo ocurrido, de la balacera que se pudo vivir la madrugada de este lunes. Vamos a conversar con un morador. Disculpe, buenos días, no estaba enfocado en cámaras. ¿Qué fue lo que sucedió la madrugada de este lunes? A festejar los que jugaron el deporte. El clásico, estaban justamente libando aquí en la calle. Las personas sabemos que se fueron y luego regresaron. ¿Cómo fue cuando llegaron los delincuentes? ¿Qué se escuchó? No, la información le doy es de que ellos llegaron después de que jugaron el fútbol. Ahí llegaron. Pero personas que la mayoría no viven por este barrio. No eran del sector las personas. La mayoría no eran de aquí. ¿Y cómo se escuchó la ráfaga de los disparos? ¿Cómo fue ese momento? Yo me levanté ya asustado, pero fue como a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, pero el incidente habría sucedido aproximadamente a las 3 de la madrugada. Y yo vivo aquí y estoy haciendo el aseo de lo que me encuentro con todo esto. Realmente terrible, esto lo llena de zozobra, de alerta aquí en el sector. Por el ruido. Cuidado. Por lo sucedido. Sin duda alguna realmente hay bastante zozobra. También es importante decirles que aquí en el lugar hay inclusive varias botellas de alcohol de las personas que se quedan libando aquí en la calle. Ellos vinieron trayendo bebidas. También vinieron trayendo bebidas. ¿Y qué le han dicho? ¿Cómo llegaron los delincuentes? ¿Qué usted ha podido? Sí, no le doy razón, nada de eso. Yo me levanté de dormir. Sí, me levanto yo a hacer el aseo. Lamentablemente es morador de aquí y lo que se ha encontrado es que va saliendo de su domicilio y se encuentra con estas manchas de sangre y los comentarios de demás moradores que dicen exactamente que aquí sucedió esta balacera, de lo que se tiene conocimiento. La Policía Nacional estuvo en el lugar, estuvo criminalística, también vino medicina legal a levantar el cuerpo que quedó aquí tendido, que podemos ver, todavía hay manchas de sangre y en el momento ahora hay Policía Nacional, pero no quieren hablar así. Se conoce de ese hecho que se suma realmente a los hechos violentos que han sucedido después de este clásico de Barcelona contra Emelec del día de ayer. Compañeros, esa sería la información. 6 de la mañana con 28 minutos. Gracias, Macarena. 6 de la mañana con 28 minutos y seguimos con otras noticias. Presten mucha atención, alias Topo, identificado como uno de los cabecillas de la banda Los Choneros, arribó a Guayaquil bajo un fuerte resguardo policial. Y capturado esperará en la cárcel de máxima seguridad La Roca su proceso de extradición a Estados Unidos. Pasadas las 11 de la noche del sábado, Darío Peñafiel, alias Topo, cabecilla de la organización criminal Los Choneros Fatales, arribó a Guayaquil bajo un fuerte resguardo policial. Su captura se dio en horas de la tarde en el cantón Tena, provincia del Napo, durante un operativo ejecutado por el bloque de seguridad. Alias Topo figuraba entre los criminales más buscados del país, el cual era considerado la mano derecha de Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, y sobre él pesaba un amplio historial delictivo. Tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, así como asesinato. No obstante, ha sido detenido 4 veces por el delito de tráfico de armas, asociación ilícita. Una de las boletas de captura es por el asesinato del agente policial Byron Moreno. En ocasiones anteriores, la justicia le otorgó medidas sustitutivas de presentación periódica a cada 8 días, lo que le permitió escapar y permanecer prófugo durante varios meses, convirtiéndose en un objetivo de alto valor para el gobierno. Estas medidas sustitutivas, tengamos claro, es acolitar a los delincuentes, es aceptar que esta gente ande libre, delinquiendo, afectando, matando a los ecuatorianos. Tras su arribo a Guayaquil, Peñafiel fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, donde permanecerá recluido mientras avanza su proceso de extradición hacia los Estados Unidos. También es solicitado por la Corte de Justicia de Nueva York por los delitos de narcotráfico y lavado de activos. Este angelito le hará compañía a Fito
muy pronto en los Estados Unidos. De esta manera, el ministro del Interior, John Reinberg, aseguró que se seguirán realizando este tipo de operaciones a nivel nacional con el objetivo de seguir golpeando a las estructuras criminales que operan en el país. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. No queda de otra. Aquí son capturados y siguen saliendo una y otra vez. 6 de la mañana con 31 minutos. Y en Manabí, 6 sospechosos, entre ellos 2 menores de edad, fueron detenidos tras una persecución en Jaramijó. Así es, las autoridades los vinculan con el asesinato de 2 futbolistas ocurrido el 10 de septiembre en Manta. La madrugada de este domingo 14 de septiembre, unidades policiales y militares desplegaron un operativo en Jaramijó tras una alerta por disparos y un crimen en el barrio El Pacífico. En el procedimiento fueron capturados 6 sujetos que se movilizaban en una camioneta reportada como robada. Durante la persecución, los sospechosos abrieron fuego contra los uniformados. Entre los detenidos hay 2 adolescentes. Aproximadamente a la 1 de la mañana se produjo un hecho violento, el asesinato de un ciudadano aquí en la ciudad de Manta. Este ciudadano pertenecía al grupo de delincuencia organizada Los Pepes, tenía el alias de Mosca Verde. A partir de este hecho violento empezamos las investigaciones. Se identifica un vehículo de color blanco, una camioneta, que estaría en el lugar de los hechos y participaría en este hecho violento. En el vehículo se hallaron armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, droga y herramientas utilizadas para violentar accesos, según el informe policial. Estos individuos pertenecen a un grupo de delincuencia organizada, específicamente a los choneros, y se está investigando. Probablemente son los que causaron en días anteriores, como es de conocimiento, el asesinato de los futbolistas del equipo Exapromo en uno de las hostales de la ciudad de aquí de Manta. El hecho ocurrió la noche del miércoles 10 de septiembre, en donde sicarios disfrazados de policías irrumpieron en el establecimiento simulando un operativo y dispararon contra quienes se encontraban en las habitaciones. El ataque armado dejó como resultado la muerte de 2 futbolistas, Leandro Yepes y Michael Valencia, junto a otras 3 personas que se encontraban hospedadas en el hostal. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la participación de otros implicados. Mientras tanto, continúan los operativos en Manabí ante el avance de la violencia criminal en distintos sectores. Camila Guevara, Teleamazonas. La Policía de Ecuador, en coordinación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, realizó 5 operativos marítimos en el Arenal Esmeraldas, donde se incautaron unas 12 toneladas de droga y se detuvo a 16 personas. Estas organizaciones usaban rutas del Pacífico para enviar el estupefaciente a México y también a Estados Unidos. El valor de lo decomisado supera los 27 millones de dólares en el mercado local y alcanza unos 360 millones de dólares en el exterior. En 2025 se han registrado más de 6.500 casos, con alrededor de 8.000 detenidos y más de 151.000 kilos incautados. Con 34 minutos, amigos, momento de revisar el tránsito. ¿Qué pasa en las principales vías de Guayaquil? Igual también recuerda que aquí seguimos monitoreando en la esquina superior izquierda qué pasa en la avenida Juan Tanca Marengo. Pero vamos a quedarnos justamente en la zona, pero en el viaducto de la Prosperina, para darnos cuenta que hay un tráfico moderado. Sí, en una oreja vial se encuentra con un tráfico pesado, pero de ahí va fluyendo de a poco. Vamos avanzando en la ruta entonces. Aquí nos empatamos, si no me equivoco, con la Carlos Goula Rosemena. Vamos a ver entonces qué pasa en ese punto, que por lo general se forma un cuello de botella, sobre todo para quienes salen también de la zona de Vía La Costa, la avenida del Bombero, es decir, Ceibos, y buscan dirigirse hacia el centro o hacia el norte de la ciudad. Seguimos, expedita la Carlos Goula Rosemena en buena hora, así que aprovéchela. La zona de Las Monjas también, que suele haber algo de tráfico a esta hora, no hay inconvenientes. El paso elevado de la avenida Kennedy, tampoco. Avenida de las Américas, despejado. Pedro Menéndez Gilbert, hay tráfico pesado como todas las mañanas, así que no es nada extraño. Lo que sí hacemos es darle la recomendación, como siempre, de que programe su recorrido, que salga con tiempo y que de esta manera no tenga complicaciones. El contraflujo operativo hasta las 10 de la mañana, como todos los días. De ahí, Puente de la Unidad Nacional,
Vamos a ver cómo se conecta con La Puntilla y con el vecino cantón de Durán. En La Puntilla no hay tráfico hasta ahora, hay varios colegios que se encuentran de vacaciones ahora, por lo cual también esto hace que el tráfico no esté tan pesado a esta hora de la mañana. De ahí vamos a ver, vemos el puente entre comillas nuevo, como también se le denomina, despejado, sin inconvenientes, así que en buena hora, aprovechalo entonces en este arranque de semana, salir con tiempo para que no se quede en hora pico pues atascado en ninguna calle de Guayaquil o en cantones aledaños. 6 de la mañana, 36 minutos, es nuestra obligación salir desde exteriores para monitorear cómo se encuentra el servicio de transporte urbano a propósito del incremento del precio del diésel. Vamos de inmediato con tu avance, compañera Paula Kuhn, desde los exteriores de la terminal terrestre de Guayaquil. Adelante. Compañeros, continuamos desde los exteriores de la terminal terrestre de Guayaquil, efectivamente para conocer cómo continúa la situación tras el anuncio del gobierno nacional del incremento del precio del diésel, cómo avanza también la situación en cuanto a los transportistas urbanos que trabajan en la ciudad de Guayaquil. Tras que se hablaba acerca de una posible paralización, acá en la terminal todo está funcionando con normalidad. Hoy hay asamblea general para continuar debatiendo este tema. Más adelante les tenemos todos los detalles. Y también cientos de jóvenes pernoctan en los exteriores del fuerte militar Huancavilca. Tras el llamado al acuartelamiento, tenemos el detalle. Quédese con nosotros, ya regresamos. 6 de la mañana, 41 minutos, estamos de vuelta y nos vamos de inmediato a exteriores con nuestra compañera Paula Kuhn. La veíamos antes de irnos a la pausa. Ella se encuentra precisamente en la terminal terrestre de Guayaquil, en los exteriores, viendo justamente la provisión del servicio de transporte urbano a los ciudadanos. El movimiento aparentemente el habitual. Vamos con el detalle de la mano de nuestra compañera. Adelante, Paula. Compañeros, ¿qué tal? Buenos días. Tal y como ustedes lo mencionaron, movimiento habitual según lo que aparenta a esta hora de la mañana aquí en la terminal terrestre de Guayaquil, donde normalmente podemos visualizar una gran cantidad de buses que vienen hasta este punto a recoger y a dejar pasajeros y, por supuesto, a continuar con sus rutas cotidianas. Y sí, es que mucho se hablaba acerca de esta posible paralización de buses luego de que el gobierno nacional anunció el aumento del precio del diésel. Muchas personas estaban a la expectativa, pues en Pichincha ya se había hablado acerca de la suspensión de la paralización. Sin embargo, en Guayas no había un comunicado oficial respecto a este tema. Sin embargo, nosotros podemos constatar que este lunes 6:42 de la mañana los buses están operando con total normalidad. Yo les mencionaba en la anterior emisión que, bueno, ya habían mantenido una reunión en horas de la noche el día de ayer justamente con el ministro de Transporte, Roberto Luque, quien había ya llegado a un consenso con los transportistas, especialmente de Guayaquil, para que pudieran tener sus actividades normales esta jornada de lunes. Muchas personas estaban también a la expectativa, nos han preguntado bastante, algunos llegaron hasta la terminal terrestre de Guayaquil sin saber si iban a encontrar o no transporte urbano. Sin embargo, son buenas noticias para la comunidad, sobre todo el poder venir hasta acá. Nosotros le preguntamos también a algunos transportistas, ellos que no querían mucho hablar en micrófono, pero sí nos supieron decir que, bueno, habían recibido la notificación de que ellos iban a tener sus actividades normales para esta jornada del lunes 15 de septiembre, que justamente este 15 de septiembre la FENACOTIP, o sea, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, va a mantener una asamblea general para analizar este tema y también para adoptar medidas pertinentes, según lo que leí en un comunicado que habían emitido a través de su cuenta de red social X. Nosotros vamos a estar a la expectativa también de a qué se va a llegar, porque habían muchos temas que estaban sobre la palestra, estaban hablando acerca de la posible alza de pasajes, muchos de ellos que estaban tratando de que no se adopte este precio del combustible y le pedían al presidente Daniel Noboa que no se haga hasta que se llegue a algún acuerdo. Nosotros vamos a estar a la expectativa y también brindándoles toda la información a través de los noticieros de Teleamazonas. Buenos días. Buenos días, Paula. Monitoreando la ciudad en torno a esta decisión que se ha tomado, pero que se ha decidido suspender cualquier tipo de movilización o paralización, por lo menos en Guayaquil hasta este momento. Sí, seguimos con más información en Guayaquil. Cientos de jóvenes y sus familias
pasaron varias noches en los exteriores del fuerte militar Huancavilca para asegurar un cupo en el acuartelamiento. Muchos de ellos acuden porque no encuentran oportunidades de empleo. Con una colcha en el piso y apenas un cartón para descansar, Jordi Bustamante, de Bastión Popular, estuvo más de 2 noches en la fila del fuerte Huancavilca militar, asegurando que cuando él se presentó ya había decenas de aspirantes delante de él. Desde ayer en la tarde, al mediodía, ya había, siquiera nada, 30 personas ya había. Hasta las 6 de la mañana que nos levantan aquí nos toca, porque es lo único que toca, porque no nos quieren dejar poner colchón, nada. Como él, también está José, que llevaba desde el miércoles haciendo fila y viajó desde el cantón General Villamil. Otra meta más por cumplir y saber que mi familia esté orgullosa de mí. Y así decenas de jóvenes pasaron noches enteras afuera de los centros de movilización, acompañados de sus familiares y en busca de una oportunidad, ya que para muchos el acuartelamiento se convierte en una salida frente a la falta de empleo. Para los jóvenes un gran paso salir de las calles, ¿no? Tener disciplina, valentía ante todo. Aunque el sacrificio duele, los padres respaldan esta decisión. Como madre uno le da tristeza que su hijo se vaya, pero es algo que ellos decidieron y es algo que como madre uno tiene que apoyarlo. Entre cartones, maletas y esperanzas, cientos de familias esperan que el uniforme militar abra el camino a un futuro más seguro y con oportunidades que hoy no encuentran. Macarena Larrea, Teleamazonas. Retomamos el contacto hasta ahora con Macarena Larrea. Recordemos que ella se encuentra en el sector del Cristo del Consuelo, donde anoche se reportó una balacera. Vamos de inmediato con información actualizada. ¿Qué ha pasado, compañera? Buenos días. Buenos días, Carlos, Valery. Así es, 6 de la mañana con 46 minutos aquí en la calle José Mascote y la A. Hay información actualizada, como ustedes lo comentan. Precisamente ya se sabe cuáles fueron los indicios que se encontraron aquí en la escena del crimen. Fueron 26 vainas, también se encontraron 2 balas deformadas y un celular. Además de esto, se conoce que vinieron en 2 motocicletas 4 delincuentes armados y fueron los que dispararon ante estas personas que se encontraban libando en la calle. Exactamente eran 7 personas. Sus edades iban entre los 26 hasta los 33 años. Ellos ya se encontraban retirándose realmente. Ya eran las 3 de la mañana cuando estaban aquí en los exteriores de esta licorería que observamos. Encontraban libando horas antes. La Policía Nacional vino, los retiró del lugar, pero ellos regresaron. Una vez que ya regresaron, se quedaron hasta las 3 de la mañana y fue cuando fueron sorprendidos por estos delincuentes que llegaron en motocicleta y empezaron con una ráfaga de disparos que salieron 4 personas heridas y también quedó una persona asesinada aquí en el lugar del crimen. Inclusive todavía hay manchas de sangre de lo que se vivió y 2 personas más fallecieron directamente en las casas de salud en donde se encontraban. Cada uno de ellos fueron llevados a diferentes casas de salud. Importante también contarles que esto se vivió justamente al finalizar el partido del Clásico del Astillero entre Barcelona y Emelec y que también sucedió en Durán. Esto se suma realmente porque en Durán hubo otra balacera en donde resultó 3 personas heridas. Es lo que se conoce preliminarmente también de esta balacera ocurrida aquí en José Mascote y la A y también de lo que ocurrido en Durán. Realmente hechos violentos. Comenzamos la semana con este tipo de casos. Terrible, pero es la información que hay por dar. 6 de la mañana con 48 minutos. Bien, gracias Macarena por la actualización de lo que ha ocurrido en esa zona del sur de Guayaquil. Que se investigue y que se esclarezca. Es el pedido de siempre. 6 de la mañana con 48 minutos. Nos vamos a un corte comercial. Y para volver les contaremos mucha atención. En 3 cantones de la provincia de Esmeraldas, las clases se desarrollan bajo la modalidad de no presencial debido al desabastecimiento de agua potable. Aquí tenemos el detalle. Estamos de regreso con más información y mucha atención. El Ministerio de Educación informó que desde hoy las clases en los cantones Esmeraldas, Atacames y Río Verde, en la provincia de Esmeraldas, se desarrollan bajo la modalidad de no presencial. Esto debido al desabastecimiento de agua potable en esas localidades. En el comunicado, la entidad informó que la medida se adopta hasta nuevo aviso e invitó a los ciudadanos a informarse por canales oficiales. Las clases van a estar en la modalidad
virtual o no presencial en 3 cantones de Esmeraldas a propósito del desabastecimiento de agua potable, un tema que empezó la semana pasada, que requiere acciones urgentes. La gente no puede estar eternamente abastecida a través de estanqueros. Esto ocurre en la provincia Verde. Muy bien, es momento de revisar el tránsito que pasa en las principales vías. También recuerde que seguimos monitoreando desde el aire que pasa en el puerto principal. Esta es la avenida Quito con sentido sur hacia el norte de la ciudad. Pero mire usted lo que pasa esto en, si no me equivoco, es con la conexión con la avenida León Férez Cordero en La Aurora. Mira donde se registra un accidente de tránsito, así que atención con eso. Y aprovechamos aquí también para hacer un llamado a los conductores a manejar con responsabilidad en esta nueva semana. La semana pasada, el viernes para ser exactos, terminamos con varios accidentes de tránsito tan solo en una sola mañana, así que atención con eso. De ahí vemos con la autopista Narcisa de Jesús, vemos cómo todo en cambio aquí ya fluye sin ningún inconveniente, en buena hora. Vamos a seguir la ruta que se conecta con la Benjamín Rosales, que es a la altura de la terminal terrestre Jaime Roldós Aguilera. Se encuentra despejada la autopista sin ninguna novedad en buena hora. Seguimos avanzando entonces la ruta. Igual saldrá con tiempo. Planifique su recorrido para que no tenga mayores inconvenientes. El puente, entre comillas, nuevo que conecta San Borondón con Guayaquil, vemos que tampoco hay novedades. Benjamín Rosales, lo que decíamos, no hay ese cuello de botella, por lo menos lo que nos muestra el mapa, que suele haber a esta hora de la mañana y que se intensifica en hora pico. Puente de la Unidad Nacional despejado también. Pedro Menéndez Gilbert, que siempre es una vía importante de analizar, también no hay novedades. Donde sí hay algo de tráfico moderado es en la Plaza Añen y miren, ahí se actualiza el tráfico pesado en la Pedro Menéndez Gilbert, pero ya llegando al paso elevado, y esto es por el contraflujo que se da todos los días hasta las 10 de la mañana. Reporte del tiempo también a esta hora, lo revisamos a continuación. Y la imagen de Guayaquil, gracias a nuestro 24 horas, que nos muestra esa panorámica de cómo va arrancando el puerto principal en esta jornada, cómo el cielo se va aclarando, pero continúa con un cielo parcialmente nublado, con una temperatura de 23 grados centígrados. ¿Qué pasará en el transcurso de la jornada? Vamos a revisarlo nuevamente por horarios para que lo tengan en consideración en el desarrollo de sus actividades. Vemos que de 8 a 11 de la mañana tendremos un cielo parcialmente nublado con una temperatura de 25 grados centígrados. Luego de eso, de 12 del día a 5 de la tarde, seguiremos con esta misma tónica, cielo parcialmente nublado, pero la temperatura se incrementa y llega a los 29 grados centígrados. Para finalizar, de 6 de la tarde a 10 de la noche, en cambio un cielo nublado y la temperatura disminuye y llega a los 25 grados centígrados.